Necesitas ayuda médica, me decían. Pero no sabían que eran las plantas las que me estaban salvando del abismo. Me llamo Isabel Carranza. Hoy tengo 71 años. Ya he pasado por muchas cosas en esta vida, pero esta fue demasiado para un ser humano. Voy a contarte todo en este relato. La vida tiene esas cosas. A veces, cuando todo el mundo te da la espalda, es la naturaleza la que te extiende la mano. La primera vez que hablé con una planta fue en un momento de desesperación. Estaba en el patio de mi casa, arrodillada sobre la tierra dura y seca, con las manos sucias, los ojos ardiendo de tanto llorar, y el pecho aplastado por un dolor que no cabía en palabras. En ese instante, ya nadie me escuchaba. Mis hijos decían que me estaba volviendo senil. Los vecinos cuchicheaban y se reían detrás de las cortinas. Y yo solo quería existir. Solo quería sentir que todavía tenía sentido estar aquí, lo recuerdo como si fuera ayer. Toqué con cuidado una pequeña bugambilia que crecía tímidamente junto al muro y le susurré, «Solo tú me escuchas, ¿verdad, mi niña? Solo tú sabes lo que tengo por dentro». Fue entonces cuando me di cuenta de que, al hablarle, mi respiración se hacía más lenta. Mi corazón, que vivía en un ritmo disparado de ansiedad y angustia, empezaba a calmarse. Era como si, por fin, encontrara una vía de escape. Y entonces, hablar con las plantas se volvió mi refugio. Mi santuario, pero a los ojos de los demás. Yo estaba perdiendo la razón. Todo empezó 2 años después de que falleciera mi esposo, Ernesto. Estuvimos casados por 45 años. La vida con él no fue perfecta, pero era mi referencia, mi suelo firme. Cuando se fue como si arrancaran un pedazo de mi cuerpo. Me quedé en un silencio sepulcral durante meses. La comida no tenía sabor. El tiempo no pasaba, y el sonido del reloj me molestaba, porque me recordaba que el mundo seguía, aunque el mío se hubiese detenido. Mis hijas, Mariana y Lucía, venían a visitarme al principio. Pero con el tiempo, las visitas se hicieron menos frecuentes. Siempre ocupadas. Siempre con prisa. Siempre intentando convencerme de vender la casa y mudarme a un asilo o a vivir con alguna de ellas. Mamá, tienes que salir de esta casa. Está llena de cosas viejas, llena de recuerdos tristes, decía Mariana. Solo hablas con esas plantas todo el día. Eso no es sano, mamá, agregaba Lucía, con una expresión de lástima que me dolía más que cualquier grito, pero lo que ellas nunca entendieron es que esas cosas viejas eran mi historia. Y esas plantas eran mi cura. Mis vecinos empezaron a murmurar. A veces, mientras regaba las flores y cantaba bajito para ellas, veía miradas extrañas. O escuchaba comentarios como, pobrecita, se volvió loca después de que murió él. Marido. ¿La viste? Ahora habla con macetas. Va a terminar internada, la pobre, y eso me hería. Como dolía, pero entre esas hojas verdes, entre los pétalos de colores que resistían el calor del pueblo de Santa Elena, fui encontrando fuerzas. Empecé a levantarme temprano,
a preparar mi té de hibisco, a ponerme mis sandalias y caminar hasta el fondo del patio con mi cestita. Conversaba con cada plantita. Les preguntaba cómo habían pasado la noche. Podaba con cariño. A veces, pasaba horas solo observando su crecimiento. Era como verme a mí misma renaciendo. Despacito. En silencio. Pero viva, solo que nadie quería verlo. Querían medicarme. Internarme. Salvarme de mí misma. Y fue entonces cuando empecé a esconder mi pasión. Sí, como si fuera un vicio prohibido. Cerraba el portón. Cuidaba las plantas a escondidas. Dejé de cantarles en voz alta. Empecé a fingir que estaba mejor por dentro, era pura soledad. Pero también determinación. Yo sabía que esa conexión con la tierra me estaba sanando. Y que algún día, tal vez, alguien lo entendería, lo que nunca imaginé, fue hasta donde llegaría esta historia. Y que aquella locura de la abuela se transformaría en lo que se transformó, asterisco asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales. Como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campana para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártela. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Después de todo ese tiempo escondiéndome, fingiendo estar mejor, solo para que me dejaran en paz, había algo dentro de mí que crecía y se fortalecía, al igual que las raíces de mis plantas. Aun cuando todos pensaban que yo estaba sola, cada flor que florecía, cada hoja que brotaba, era como un pequeño triunfo, un recordatorio de que todavía tenía vida para dar, aun cuando nadie más lo veía. Lo curioso es que mis plantas empezaron a llamar la atención. Primero fue una vecina, doña Ramona, que pasó por la reja un día y se detuvo. Isabel, ¿tú sembraste esa orquídea blanca? Parece de catálogo, no supe qué decir. Me dio un poco de vergüenza. Bajé la cabeza y respondí en voz baja, sí, la cuido desde que era un brotecito. La traje de una feria hace unos años, pues está preciosa, mujer. Yo no tengo mano para eso. ¿Me enseñarías algún día? Aquello fue tan inesperado que casi me hizo llorar. ¿Alguien, queriendo aprender conmigo? ¿A mí, la loca de las plantas? Aquello fue un rayo de luz. Después de eso, otros vecinos comenzaron a comentar. Algunos me pedían esquejes. Otros me preguntaban cómo lograba que mis rosales dieran tantas flores. Hasta los niños del barrio se acercaban a mirar los girasoles altos como postes que yo había plantado junto a la pared del patio, pero no todo. Eran flores, no todavía. Mis hijas, al notar que yo pasaba más tiempo no solo cultivando, sino también hablando con los vecinos, empezaron a desconfiar. Mariana llegó un sábado por la tarde sin avisar. Entró como un huracán.
Mamá, ¿qué es todo esto? ¿Estás vendiendo plantas ahora? ¿Recibiendo gente en casa? Esto no es un vivero, no, hija, solo comparto con algunos vecinos. Ellos me piden consejos, y a veces regalo mudas, nada más. Estás exagerando, mamá. Esto se está saliendo de control. Ya no es sano, no discutí. ¿Para qué? Siempre pensaban que sabían lo que era mejor para mí. Pero esa noche lloré. Porque me dolía que incluso lo poco que me hacía feliz, también lo querían apagar. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no era la misma mujer que, meses atrás, se escondía con miedo de lo que decían. Aquella semilla de fuerza que brotaba dentro de mí estaba creciendo. Fue cuando decidí hacer algo que nunca había hecho en mis 71 años, abrir una página en Facebook. Mi nieta Jimena me ayudó. Tenía apenas 14 años, pero era curiosa, dulce, y siempre me escuchaba con atención. Abue, ¿por qué no les enseñas a otros cómo haces para que las flores te obedezcan así? Podemos hacer videos, subir fotos. Tal vez puedas vender alguna que otra maceta. Yo me reí. Ay, Jimena, ¿quién va a querer ver una abuela hablando con flores? Pero ella insistió. Me ayudó a ponerle nombre, el jardín de la abuela Isa. Y empezamos a subir fotos simples, yo con mis manos en la tierra, yo podando los geranios, yo sonriendo junto a las bugambilias. Para mi sorpresa, la página empezó a recibir comentarios. Qué ternura verla cuidar las plantas con tanto amor. Me recuerda a mi abuelita. Gracias por compartir. ¿Usted vende plantitas? Quiero comprar una igualita a esa de las fotos. Y ahí supe. Algo estaba brotando. No solo en mi patio. En mí empecé a aceptar pedidos pequeños. Algunas macetas decoradas. Algunos esquejes enraizados. Les ponía nombres a las plantas antes de entregarlas: esperanza, luz, renacer. Y contaba pequeñas historias sobre cada una. Todo era tan sencillo, pero tan profundo. Para mí, mientras tanto, mis hijas seguían sin comprender. Pero ya no me importaba tanto. Porque, por primera vez en muchos años, yo me sentía útil. Sentía que mi vida tenía propósito. Que podía tocar el corazón de otras personas, incluso desde un jardincito en el rincón de Santa Elena. Fue entonces cuando me invitaron a participar de una feria local de horticultura. Una señora de la alcaldía había visto mi página y me mandó un mensaje diciendo: Señora Isabel, lo que usted hace es hermoso. Queremos darle un espacio en la Feria de Flores del pueblo. Usted representa el espíritu de nuestras raíces. Lloré. Lloré como una niña. Nunca imaginé que, después de tantos años siendo llamada vieja loca, alguien me llamaría símbolo de algo bonito. Y así, me preparé para el día que cambiaría mi vida. La Feria de Flores de Santa Elena era algo que yo siempre había visto desde lejos. En los años en que Ernesto aún vivía, solíamos pasar por la plaza solo para mirar los puestos, comprar un pan dulce y regresar. Nunca imaginé que un día yo estaría detrás de una mesa,
con mis propias macetas, mis plantas etiquetadas con nombres y mensajes, y una nieta orgullosa sujetándome la mano. La noche anterior a la feria, no pude dormir. Me levantaba cada hora para revisar si las plantas estaban bien regadas, si los cartelitos estaban derechos, si los tiestos estaban limpios. Le puse cintas de colores a algunas, y a otras las adorné con conchitas que había recogido hace años. En un viaje a Veracruz con Ernesto. Cada planta llevaba algo de mí. No eran mercancía. Eran pedacitos de mi historia. Cuando llegó la mañana, me puse mi mejor vestido, uno floreado que guardaba para ocasiones especiales, y un sombrero de ala ancha que Jimena me convenció de usar. Tienes que lucir como la reina del jardín, abuelita, me dijo, emocionada. Llegamos temprano. El olor a pan recién horneado, flores frescas y café se mezclaba en el aire. El sol comenzaba a calentar las calles empedradas, y ya había gente paseando entre los puestos. Mi mesa era simple, pero estaba llena de vida. Tenía cactus, geranios, suculentas, violetas africanas, pequeñas begonias y una orquídea blanca en el centro, que no estaba a la venta. Era la primera que había hablado conmigo en aquella tarde de desesperación, y la llevé como símbolo. Al principio, pasaban de largo. Algunos miraban con curiosidad, otros con indiferencia. Pero una niña se detuvo frente a una maceta que tenía un letrero, Valentía. ¿Por qué se llama así?, preguntó, tocando suavemente la hoja. Me agaché, sonreí y respondí, porque esta planta creció en una grieta de concreto, bajo el sol y sin agua. Sobrevivió cuando nadie pensaba que lo lograría. Y ahora, mira qué bonita está. La madre de la niña se emocionó. Compró la planta y me abrazó. Gracias por contar eso. Mi hija está pasando por momentos difíciles. Esto le va a dar fuerzas. A partir de ese momento, la gente comenzó a acercarse. No solo por las plantas, sino por las historias. ¿Cuál es la que se llama Renacer? Mi abuela también hablaba con sus flores. Podría hacerme una igual a esta, pero con el nombre Luz. Señora Isabel, sus palabras me llegaron al alma. Y yo apenas podía creerlo. Estaba tan acostumbrada a ser invisible que no sabía qué hacer con tanta atención, con tanto cariño. Pero algo dentro de mí florecía. Cerca del mediodía, llegó Mariana. Venía con expresión seria, caminando apurada, como siempre. Mamá, dijo, mirando a mi alrededor, ¿todo esto lo hiciste tú? Asentí. Por un momento, no supe qué esperar. Creí que me reprocharía. Pero para mi sorpresa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no sabía. Pensé que era solo un pasatiempo. Pero esto es hermoso. Perdóname por no entender antes. Nos abrazamos. En ese momento, sentí que muchos de mis dolores se deshacían. Porque no era solo una feria. No era solo vender plantas. Era ser vista, reconocida, validada por ser quien soy. La feria terminó al atardecer. Vendí casi todas las plantas, menos la orquídea, claro.
Volví a casa con el corazón lleno, los pies cansados y las manos vacías, pero el alma repleta. Esa noche, abrí mi libreta, esa que siempre usaba para escribir pensamientos soltos, y anoté: hoy florecí. Hoy, después de tanto dolor, entendí que el amor propio también se cultiva como un jardín. Con paciencia, con tierra fértil, con palabras suaves, con agua limpia y con mucha luz. Días después, recibí una carta de la alcaldía. Me habían otorgado una mención honorífica como ciudadana ejemplar por contribuir a la cultura verde del municipio. Me invitaban a dar una pequeña charla para otras mujeres mayores del pueblo. Casi no lo creí. ¿Yo? ¿Hablar en público? Una abuela que hasta hace poco lloraba en silencio y se escondía por hablar con flores, pero acepté. Porque entendí que mi historia ya no era solo mía. Era de muchas mujeres que se sentían invisibles, inútiles, locas, simplemente por seguir amando algo en silencio. Mujeres que, como yo, alguna vez creyeron que su tiempo ya había pasado, y no mi tiempo apenas comenzaba. Desde entonces, el jardín de la abuela Isa se volvió más que una página. Se convirtió en una pequeña comunidad. Mujeres de todo México me escribían contándome sus historias. Algunas me pedían consejos sobre plantas, otras solo querían ser escuchadas. Y yo las escuchaba. Porque sé lo que es hablarle a alguien que no responde. Sé lo que es sentir que solo las flores entienden lo que hay en el alma. Hoy mi jardín no es solo de tierra. Es de afectos. De memorias. De vida que resiste, florece y transforma, y todo comenzó el día que, en medio del dolor, una simple bugambilia me escuchó. Pasaron algunas semanas después de aquella feria, y mi vida tomó un rumbo que yo jamás habría imaginado. A los 71 años, cuando muchos creen que ya no queda mucho por vivir, yo sentía que estaba naciendo de nuevo. Cada mañana, al abrir los ojos, ya no sentía ese peso en el pecho, esa soledad que me acompañó por años después de la partida de Ernesto. En su lugar, había emoción, propósito, y flores por todas partes. El pequeño jardín que antes era solo mío, empezó a transformarse. Gente de otros pueblos comenzó a venir a Santa Elena solo para conocer el jardín de la abuela Isa. Algunos tomaban fotos, otros pedían recorridos. Jimena, mi nieta, se convirtió en mi ayudante fiel. Me ayudaba a leer los mensajes en las redes, a responder con cariño, y a empacar los pedidos con cuidado. Una tarde cualquiera, recibimos un mensaje que nos dejó sin palabras. Abue, mira esto, dijo Jimena con los ojos bien abiertos. Es de un canal de televisión. Dicen que quieren entrevistarte. Leí el correo 3 veces antes de reaccionar. Una productora de un programa matutino nacional quería contar mi historia. Decían que era inspiradora, que mostraba cómo la conexión con la tierra y la naturaleza podía sanar el alma. Me preguntaban si podían venir a grabar en mi casa, conocer el jardín y hablar conmigo. Al principio, me dio miedo. Mucho miedo. ¿Qué voy a decir yo en televisión, mija? Le pregunté a Jimena, temblando. Lo que siempre dices, abue.
lo que sale del corazón. No necesitas nada más, aceptamos. El día de la grabación, limpié cada rincón del patio como nunca. Lavé las macetas, regué las plantas con esmero, colgué banderines de colores y hasta preparé agua de Jamaica para los visitantes. Me vestí con el mismo vestido floreado de la feria, el que ahora parecía tener un significado especial. Era mi uniforme de renacimiento. Llegaron 3 personas, un camarógrafo, una periodista joven de sonrisa amplia y un asistente que me recordaba a mi hijo cuando era joven. Se movían con delicadeza, como si supieran que estaban entrando en un lugar sagrado. La entrevista fue sencilla. Me sentaron bajo el árbol de guayaba, con los geranios de fondo y la orquídea blanca en mi regazo. Me preguntaron sobre mi vida, sobre cómo empezó todo, sobre las veces en que me sentí sola y sobre por qué hablaba con plantas. Yo respiré hondo y hablé, con la voz temblorosa al principio, pero con fuerza después. Conté cómo la muerte de Ernesto me había dejado vacía. Como el mundo me hizo sentir invisible, inútil, vieja, loca. Como cada hoja nueva que brotaba en mi jardín me recordaba que, incluso en los peores momentos, algo puede nacer. Que la tierra, cuando la tratamos con amor, nos devuelve vida. La periodista lloró. El camarógrafo dejó la cámara por un momento para secarse los ojos. Y yo también lloré, pero no de tristeza. Era una especie de alivio. Como si al contar mi historia, finalmente me quitara un peso que cargué por años en silencio. Días después, el programa salió al aire. No tengo palabras para describir lo que pasó. Mi celular, el mismo que apenas usaba, empezó a sonar sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Gente de todas partes del país, y hasta de fuera de México, escribiéndome para agradecer. Mi madre murió sola en su casa. Ojalá alguien le hubiera escuchado como usted escucha a sus flores. Gracias, señora Isabel. Usted me recordó que aún puedo empezar de nuevo. Después de ver su historia, planté mi primera semilla. Le puse su nombre. Y así, sin buscarlo, me convertí en una especie de símbolo para muchas mujeres mayores. Una prueba viva de que nunca es tarde. Que incluso desde un rincón humilde del mundo, se puede florecer. Fue entonces cuando Mariana, mi hija mayor, vino a casa con una propuesta. Mamá, quiero ayudarte a abrir una floricultura. Me quedé en silencio. ¿Una floricultura? Yo. Sí. Un lugar donde puedas vender tus plantas, tus historias, tus macetas con nombres. Donde otras abuelas puedan aprender contigo. Un espacio de verdad, mamá. Tu espacio. No pude evitar llorar. Aquella misma hija que un día me quiso llevar a un asilo, ahora quería levantar un negocio conmigo. Me pidió perdón por cada vez que no me entendió, por cada palabra dura. Me abrazó largo, como no lo hacía desde que era niña, y acepté, con ayuda de Mariana, de Jimena y de algunos amigos del pueblo, alquilamos un local pequeño en el centro de Santa Elena. Lo pintamos de blanco y verde, con flores pintadas a mano por artistas locales. Pusimos una
Gran placa en la entrada. Flor de vida por la abuela Isa. El día de la inauguración, no cabía la gente. Vecinos, amigos, desconocidos, mujeres mayores con lágrimas en los ojos, jóvenes curiosos, todos querían conocer a la abuela que hablaba con flores. Ese día vendí muchas plantas. Pero lo más bonito fue ver cómo la gente se quedaba a conversar, a compartir sus propias historias, a llorar, a reír, a sanar. Mi floricultura se convirtió en un refugio. No solo para mí, para muchas otras almas que también necesitaban un poco de luz. El primer mes de la floricultura fue como un sueño que yo no me atrevía a soñar. Cada día, al abrir la puerta de ese pequeño local, sentía que estaba entrando en una parte de mí que había estado dormida durante décadas. Las paredes estaban adornadas con frases que yo misma había escrito en mi libreta. Hablar con las plantas es escuchar el alma. Florecer no es solo cuestión de tierra, sino de esperanza. Había macetas por todas partes. Algunas grandes, con helechos y palmas, otras pequeñitas, pintadas a mano con frases como coraje, dulzura y resiliencia. Cada una llevaba una historia. Yo no vendía plantas. Yo entregaba símbolos vivos de lo que era posible renacer. Pronto, mujeres de otros pueblos comenzaron a visitarnos. Algunas venían en silencio, con la mirada baja. Les ofrecía una silla, un café de olla y una sonrisa. Después de unos minutos, sin saber cómo, empezaban a hablar. De sus soledades. De sus hijos que se fueron. De sus esposos que ya no estaban. De sus miedos. Y entre palabra y palabra, les regalaba una planta. Esta se llama confianza, le dije a una señora llamada Teresa, que me confesó que tenía miedo de vivir sola. Crece mejor cuando se le habla bonito. ¿De verdad funciona? Me preguntó, con los ojos brillantes. No hay ciencia, hija. Pero cuando una planta siente amor, devuelve vida. A la semana siguiente, volvió. Le hablé, abuela. Todas las noches. Y usted tenía razón. Creo que yo también crecí un poquito con ella. No pude evitar llorar. Mi nieta, Jimena, que al principio me ayudaba por cariño, se convirtió en una aliada. Me enseñó a hacer transmisiones en vivo desde el celular, a responder comentarios, y hasta a grabar pequeños tutoriales. Hoy la abuela Isa les va a enseñar cómo trasplantar sin lastimar las raíces, decía, y la gente respondía con mensajes llenos de ternura, pero no todo era alegría. Un día cualquiera, mientras preparaba tierra en el patio trasero de la floricultura, sentí que algo no andaba bien. Un dolor en el pecho, una fatiga que me dobló por segundos. Me senté, respirando hondo. Mariana me llevó al médico de inmediato. Señora Isabel, su corazón está débil. No es grave, pero necesita descanso. Menos estrés, más cuidado, más pausas. Salí de la consulta con el alma apretada. Yo, que había aprendido a vivir. De nuevo, ahora me sentía otra vez amenazada por la fragilidad del cuerpo. Al llegar a casa, me encerré en mi cuarto. No quería preocupar a nadie.
Pero Jimena me encontró. ¿Estás triste, abue? Tengo miedo, hija. Miedo de que esto que construimos se acabe. De que me apaguen de nuevo. Pero tú ya encendiste muchas luces, abue. Ya no estás sola. Ahora tienes raíces en muchos corazones. Sus palabras me abrazaron más que sus brazos, y fue entonces que tomé una decisión: debía enseñar. No solo vender. No solo compartir. Tenía que formar otras jardineras del alma. Comencé a organizar pequeños talleres gratuitos. Los fines de semana. Invitaba a mujeres mayores, abuelas, viudas, mujeres que nadie miraba. Les enseñaba a sembrar, a podar, a hablar con sus plantas sin vergüenza. Cada encuentro era un remiendo en nuestras almas. Reíamos, llorábamos, comíamos juntas. Era más que jardinería. Era terapia sin nombres difíciles. Era cura sin pastillas. Un día, llegó a la floricultura una joven periodista de Ciudad de México. Señora Isabel, he escuchado de usted. Su historia se ha compartido en muchas redes. Quiero escribir un artículo, hablamos largo. Me preguntó sobre todo. Sobre mi infancia, sobre Ernesto, sobre la bugambilia, sobre el día en que casi me internaron por hablar con macetas. Yo hablé con el corazón en la mano. Sin máscaras, semanas después, el artículo se publicó con el título, La abuela que floreció cuando todos la dieron por marchita. Las visitas se multiplicaron. Me llegaban cartas, flores, dibujos de niños. Un colegio me pidió permiso para que sus alumnos visitaran mi floricultura y conocieran la historia de una abuela resiliente. Ese día, mientras veía a los niños correr entre las plantas, preguntando nombres, oliendo flores, acariciando pétalos, sentí que algo muy profundo se completaba en mí. Recordé los días en que hablaba con las plantas en secreto, con miedo de ser juzgada. Recordé las lágrimas, las miradas ajenas, el silencio de mis hijas, la burla de los vecinos, y entendí: todo ese dolor, toda esa oscuridad, fue la semilla. Y esta floricultura fue mi flor, una flor grande, viva, fuerte. Y no pensaba dejar de florecer, asterisco asterisco. Aquel día, mientras los niños correteaban entre las macetas y me regalaban dibujos con flores de todos los colores, comprendí algo que tardé más de 70 años en entender: la vida nunca deja de ofrecernos segundas oportunidades. Pero a veces vienen disfrazadas de tierra mojada, de manos vacías, de lágrimas nocturnas. Y solo florecen si les hablamos con amor, como yo hice con mis plantas. A medida que pasaban los meses, mi pequeña floricultura, flor de vida, se convirtió en una especie de punto de encuentro para muchas mujeres que, como yo, se sentían invisibles. Algunas eran viudas, otras divorciadas, muchas habían sido olvidadas por sus propios hijos. Pero en aquel lugar, todas eran vistas, escuchadas y celebradas. Comencé a organizar encuentros mensuales llamados Tardes para Florecer. Eran círculos donde nos reuníamos a tomar café de olla, intercambiar semillas y, sobre todo, compartir nuestras historias.
Había algo sanador en mirar a los ojos a otra mujer y decir, yo también pensé que no servía para nada. Yo también hablé con las paredes cuando nadie más me escuchaba. Yo también me sentí loca. Y sin embargo, aquí estoy. Cada vez que una de nosotras traía una planta nueva, la nombrábamos entre todas. Le dábamos un nombre que representara lo que cada una sentía en ese momento: valentía, esperanza, segundo viento, renacimiento. Una tarde, llegó a la floricultura una señora llamada Aurelia. Tenía 74 años, cabello blanco trenzado y ojos que escondían 1000 tempestades. Se sentó en silencio, con la mirada baja. Le ofrecí una silla y un café. ¿Primera vez por aquí? Le pregunté, asintió. Escuché sobre este lugar en la radio. No sé bien por qué vine. Solo sentí que debía hacerlo. Le sonreí. Le tomé la mano con suavidad. A veces, las raíces encuentran su tierra sin que sepamos cómo. Aurelia volvió la semana siguiente. Y la otra. Hasta que un día trajo una pequeña planta que apenas sobrevivía en una bolsa plástica. La encontré tirada junto a un basurero. ¿Crees que aún puede vivir? La miré con ternura. Y le respondí, si le hablas, si la escuchas, si la abrazas con paciencia, florecerá. Como tú, lloró. Fue la primera vez en años, según me dijo después, que alguien le hablaba con dulzura sin pedirle nada a cambio. Esa planta, semanas más tarde, se convirtió en una bugambilia fucsia que hoy adorna la entrada de nuestra floricultura con un letrero a mano: aquí nadie es desecho. Aquí todo puede renacer. Y esa frase se volvió el lema del lugar. Con el tiempo, comenzamos a recibir donaciones de tierra, herramientas, pinturas y hasta muebles para hacer más cómodo el espacio. Mariana, mi hija, propuso abrir un taller de cerámica para que las abuelas hicieran sus propias macetas. Jimena creó una cuenta en redes sociales donde contábamos las historias detrás de cada planta y cada mujer. Un día, recibimos un correo inesperado. Era del Ministerio de Cultura. Habían escuchado sobre Flor de Vida y querían incluirnos en un proyecto nacional llamado Raíces que Inspiran, que buscaba visibilizar a mujeres mayores que habían transformado sus comunidades a través del arte, la naturaleza o la educación. Nos invitaron a participar en un congreso en la Ciudad de México. Yo, que nunca había viajado más allá de mi estado, me sentí abrumada. Abue, tienes que ir, me dijo Jimena. Hay muchas mujeres que necesitan escucharte. No eres solo la abuela del pueblo. Eres la abuela de muchas. Después de pensarlo mucho, acepté. Fuimos en autobús. Llevamos algunas macetas pequeñas, fotos del jardín y un cuaderno lleno de cartas de mujeres que nos habían visitado. El evento fue enorme. Había mujeres de todas partes del país, algunas vestidas con trajes típicos, otras con bastones, otras con libros bajo el brazo. Me tocó hablar frente a una sala llena. Me temblaban las manos. Pero cuando tomé el micrófono y vi a tantas caras esperanzadas, mi voz salió clara. Conté mi historia. Sin adornos. Con verdad, me llamo Isabel Carranza. Tengo 71 años.
Me llamaron loca. Me llamaron vieja. Me dijeron que debía encerrarme y callar. Pero un día, le hablé a una planta. Y ella me respondió. No con palabras, sino con vida. Hubo silencio. Y luego, aplausos. Largos. Sinceros. De esos que no se oyen con los oídos, sino con el alma. Ese día comprendí que mi historia no era solo mía. Era un espejo para muchas. Y decidí que no volvería a esconderme nunca más. Que hablaría. Que plantaría. Que abrazaría, y que florecería hasta el último aliento. Después de aquel congreso en la Ciudad de México, algo dentro de mí cambió de forma definitiva. Ya no solo me sentía vista, me sentía útil, necesitada, parte de algo mayor. Mujeres que jamás había conocido me escribían para agradecer. Algunas me llamaban madre espiritual, otras simplemente me enviaban fotos de sus plantas floreciendo, como un homenaje silencioso a ese pequeño rincón en Santa Elena que se había vuelto símbolo de renacimiento, pero con la alegría. También llegó el cansancio, el cuerpo, aunque el alma esté en fiesta, también habla. Empecé a sentir más dolores en la espalda, un agotamiento extraño y un hormigueo constante en los brazos. Intenté ignorarlo, como hacemos tantas veces las mujeres que aprendimos a aguantar. Pero Mariana me obligó a ir al médico. Y lo que me dijeron, me sacudió, señora Isabel, su corazón está más débil que antes. Ha hecho demasiado, y aunque eso la mantuvo viva emocionalmente, físicamente necesita parar. Si no descansa, podría tener complicaciones serias. Sentí que el mundo se detenía por un instante. ¿Parar? Ahora que todo estaba floreciendo. Ahora que había encontrado mi propósito, esa noche, sola en mi habitación, me senté frente a la orquídea blanca, mi vieja amiga, la que me acompañó desde los días más oscuros, y le hablé. Dime qué hacer. Yo no quiero morir ahora. Aún hay tanto por sembrar, y entonces lo entendí. No tenía que hacer todo sola. No más, al día siguiente, reuní a Mariana, Jimena y a varias de las mujeres que frecuentaban la floricultura. Les conté todo, sin filtros. Necesito ayuda. Mi corazón está cansado. No puedo seguir con el mismo ritmo, pero tampoco quiero abandonar este sueño. Hubo silencio. Y luego, una reacción que me arrancó lágrimas. No estás sola, Isa. Ahora somos muchas. Tú sembraste en nosotras, ahora nos toca cuidar el jardín. Fue así como nació el colectivo Florecer Juntas, una red de mujeres mayores que tomaron la posta. Algunas comenzaron a dar los talleres en mi lugar. Otras se encargaron del cuidado diario de las plantas. Jimena asumió la coordinación digital. Mariana gestionaba los pedidos y la parte legal del negocio. Y yo pasé a hacer algo. Así como el corazón que latía más despacio, pero que seguía bombeando amor, empecé a dedicarme a escribir. Cada día, al amanecer, con una taza de té caliente y los pies descalzos en el suelo del patio, escribía mis memorias. Las titulé Diario de una flor que nadie regó.
no era solo mi historia. Era la historia de todas las mujeres que alguna vez sintieron que su valor había caducado con los años, que ya no eran vistas, que su voz ya no importaba. Publicábamos fragmentos en la página de la floricultura, y el impacto fue inmediato. Comentarios como: mi madre llora cada vez que lee sus palabras, señora Isabel. Gracias por poner en palabras lo que tantas sentimos y no sabemos cómo decir. Me animé a sembrar por primera vez. Tengo 68 años y nunca había tocado la tierra con amor. Mi casa, una vez silenciosa, se llenó de cartas. Cartas manuscritas, con perfume de lavanda, con dibujos de flores, con lágrimas secas en los bordes. Una mujer de Sonora me escribió diciendo que estaba en una depresión profunda, pero que después de leer mi historia, se levantó, compró una maceta y la llamó Isabelita. Le hablo todos los días, igual que usted hizo con su bugambilia. Y me hace bien, aunque parezca tonto, no era tonto. Era hermoso. En uno de nuestros encuentros del colectivo, propuse algo especial: quiero que escribamos juntas un manifiesto. Un mensaje para el mundo, desde nosotras, las invisibles, las ignoradas, las que florecieron en silencio. Pasamos semanas escribiendo. Cada una aportaba una frase, una emoción, una semilla de verdad. Lo llamamos el Manifiesto de las Mujeres Raíz. Y al final decía: no estamos solas. No estamos rotas. No estamos acabadas. Somos raíz. Y toda raíz, cuando se cuida, florece. No pedimos permiso para vivir. Solo pedimos que nos escuchen. Porque el amor que tenemos por dar aún cabe en 1000 jardines. Publicamos el manifiesto en la página y lo enviamos a instituciones, radios comunitarias y bibliotecas. Lo leyeron en voz alta en escuelas. Lo imprimieron en murales. Y algunas niñas comenzaron a llamarnos las mujeres raíz, como si fuéramos superhéroes de la tierra. Yo ya no necesitaba más nada. Tenía mi jardín, mi comunidad, mi legado. Y sobre todo, tenía paz, porque por fin había entendido que florecer no es brillar para otros. Es sentir la luz por dentro. Y yo era puro sol. Asterisco asterisco, habían pasado ya casi 2 años desde que abrí las puertas de mi pequeño jardín al mundo. 2 años desde que hablé con esa bugambilia por primera vez y sentí que la tierra, silenciosa pero viva, me devolvía el alma. Ahora, al mirar atrás, no veía una floricultura, veía una transformación. Mi transformación. La de una mujer que pasó de ser llamada loca a ser considerada guía. De ser señalada como carga para su familia a convertirse en la raíz que sostenía los sueños de muchas. Pero la vida, como las estaciones, también trae sus inviernos. Comenzaron a llegar noticias difíciles. Aurelia, aquella mujer que había rescatado una planta del basurero y había vuelto a creer en sí misma, enfermó gravemente. Cáncer, dijeron los médicos. Avanzado. Su hija, que vivía en Monterrey, vino a buscarla para llevarla con ella. Antes de partir, pasó a despedirse: Isa, si no te hubiera conocido, me habría ido de este mundo en silencio,
sin haber dicho nada. Gracias por enseñarme a hablar, aunque fuera con plantas. Gracias por regalarme flores cuando lo único que yo conocía era el abandono. Me abrazó largo. Y lloramos. Semanas después, recibí una carta. Era de su hija. Aurelia había partido, pero pidió ser enterrada con su bugambilia fucsia. La flor que le devolvió el alma, escribió: esa noche no pude dormir, me senté en mi viejo sillón de mimbre, con una manta sobre las piernas, y escribí: las flores no viven para siempre, pero dejan semillas. Las almas también. A la mañana siguiente, reuní al colectivo. Propuse algo nuevo, algo grande: crear un jardín memorial. Un espacio dedicado a todas esas mujeres que habían florecido con nosotras y que, por el paso natural del tiempo, ya no estaban físicamente. Un lugar donde sus plantas siguieran creciendo, donde sus historias fueran contadas una y otra vez, que nadie vuelva a creer que una vida no importa. Cada flor que creció aquí representa una mujer que se atrevió a renacer. El terreno fue donado por la comunidad. Un espacio sencillo, detrás de una escuela rural. Nosotras mismas limpiamos, sembramos, decoramos. Colocamos piedras con nombres, pequeños bancos de madera, y un mural pintado por Jimena con las palabras: aquí florecen las que el mundo olvidó. El día de la inauguración, vinieron mujeres de todas partes. Cada una trajo una planta. Era como un ritual. Algunas lloraban, otras reían, otras simplemente miraban al cielo con los ojos cerrados. Yo, sentada bajo un árbol de jacaranda, sentía que la vida me había devuelto todo lo que me habían quitado. Y más, pero mi cuerpo ya no era el mismo, cada vez me cansaba más. Dormía mucho. A veces, la vista me fallaba. Mariana, siempre atenta, me pedía que fuera al hospital. Yo resistía. No por miedo a morir, sino por miedo a dejar inacabado todo. Aquí lo que florecía, hasta que un día, caí en el patio. No fue grave, pero bastó para que aceptara hacerme una revisión más completa. Señora Isabel, dijo el médico, tiene una insuficiencia cardíaca avanzada. No hay cura. Pero si podemos hacer que sus días sean cómodos y con calidad, si cuida su energía. No lloré. Solo asentí. Porque entendí. El final se acercaba. Pero no era un final triste. Era un cierre florido, como los que yo había enseñado a todas. Volví a casa. Llamé a Jimena. Hijita, quiero que tú seas la guardiana del jardín. Tú sabes cómo late este lugar. Tú tienes mis manos, mis palabras, mi mirada. Ella lloró, pero asintió. Lo voy a cuidar como tú me cuidaste a mí, abue. Entonces comencé a dejarlo todo listo. Escribí cartas. Una para cada mujer del colectivo. Una para Mariana. Una para Jimena. Una para las nuevas generaciones que algún día entrarían a la floricultura sin saber quién fui yo. También preparé un cuaderno especial. Lo titulé Manual para hablar con las plantas y con el alma.
Allí escribí todo lo que había aprendido, desde cómo regar sin ahogar, hasta cómo identificar la tristeza en una hoja. Pero también incluí consejos para la vida. Si algo no florece, cambia de lugar, no de esencia. Habla bajito. Las plantas y las personas heridas no soportan gritos. El amor no se exige, se cultiva. Mi último proyecto fue una caja de madera. Allí guardé semillas. Muchas. De flores, de árboles, de hortalizas. Las mezclé con tierra del jardín. Escribí encima, para sembrar cuando yo ya no esté. Y después, simplemente viví. Cada día con calma. Cada tarde con gratitud. Cada noche con una oración de gracias. Sabía que el tiempo era breve. Pero también sabía que, aunque mi cuerpo se marchitara, mi jardín, mi historia, mis raíces, seguirían creciendo. Pasaban los días, y aunque mi cuerpo se hacía más lento, más frágil, más silencioso, dentro de mí una luz suave seguía ardiendo. No era la fuerza de antes, de cavar hoyos con mis manos o regar decenas de macetas. Era una llama pausada, cálida, que me sostenía en las madrugadas, cuando el dolor en el pecho no me dejaba dormir, y me quedaba mirando el jardín desde la ventana. Cada planta tenía nombre. Cada flor me hablaba. Yo les respondía bajito, con una sonrisa, tranquila. Esperanza, sigue creciendo. Luz, qué hermosa estás hoy, gracias, renacer. No sé qué haría sin ti, era como si el jardín se hiciera más sensible, más vivo, ahora que mi cuerpo se apagaba lentamente. Las flores se abrían más temprano, los colibríes venían en pares, y hasta el viento me susurraba como si quisiera sostenerme. Mariana venía todas las mañanas. Me preparaba infusiones, me leía en voz alta los mensajes que llegaban al perfil de la floricultura. Gente de Colombia, de España, de Chile, de pueblos que ni conocía, enviaban cartas, audios, poemas. Algunos decían que mis palabras habían evitado que terminaran con sus vidas. Otros que, gracias a mí, habían reconectado con sus madres. Muchos simplemente decían, gracias por enseñarme que aún tengo algo para ofrecer. Jimena era mi sombra luminosa. Se encargaba de todo, organizaba los talleres, publicaba las fotos, respondía mensajes, enseñaba a otras niñas cómo sembrar, cómo hablarle a una semilla. A veces la observaba sin que ella se diera cuenta, desde la mecedora, y sentía un orgullo que me hinchaba el alma. Eres tú quien sigue el jardín, le dije una tarde, tomando su mano entre las mías. No, abue, el jardín eres tú, respondió, llorando bajito. Aquel día le entregué la caja con semillas. La misma que había preparado semanas antes. Ella la sostuvo contra el pecho como si fuera un tesoro. ¿Cuándo debo sembrarlas?, me preguntó. Cuando sientas que me extrañas, y quieras volver a hablar conmigo, ella asintió, sin poder contener las lágrimas. El colectivo Florecer Juntas seguía activo. Cada vez más mujeres se unían. Había quienes llegaban con miedo, con vergüenza, sin saber usar ni una pala.
Pero después de una tarde entre plantas, café, canciones viejas y manos entrelazadas en la tierra, algo cambiaba. Una de ellas, doña Mercedes, me dijo algo que nunca olvidaré: Isa, tú no solo nos diste un jardín. Nos diste permiso. Permiso para volver a soñar, y sí, creo que eso hice. Porque el dolor más grande que tiene una mujer mayor, muchas veces, no es la soledad. Es la sensación de que ya no puede soñar. Que su tiempo pasó. Que su voz se perdió. Que solo le queda esperar, pero yo rompí ese molde. Yo, una mujer de pueblo, con manos arrugadas y corazón roto, le hablé a una flor, y ella me devolvió la vida. Mis últimos días los pasé entre cartas, canciones suaves, paseos breves por el jardín con ayuda de Mariana, y muchas visitas. Los niños de la escuela venían a cantarme. Las mujeres del colectivo leían mis textos en voz alta. Las abuelas traían pasteles, fotos, abrazos. Y cada una de ellas se llevaba una semilla. Una semilla de verdad. Una semilla de Isabel. Una noche, sentada frente al mural del jardín memorial, le pedí a Jimena que me llevara una libreta. Quiero escribir algo más, le dije, y allí, con manos temblorosas, anoté: el mundo me llamó loca. Pero la locura, si tiene amor, se vuelve medicina. No fui jardinera de plantas, fui jardinera de mujeres. Y cada una floreció a su modo. Si alguna vez me extrañan, no busquen mi rostro, busquen mis raíces. Allí estaré, esperando que alguien me riegue con una palabra. Al día siguiente, Jimena la leyó en uno de los encuentros del colectivo. Todas lloraron. Incluso Mariana, que nunca se permitía mostrar debilidad, se quebró. Yo no tenía miedo. Sabía que el final se acercaba, pero era un final lleno de flores, de vida, de memorias que no se marchitarían. Una madrugada, pedí que me llevaran al centro del jardín. Quería dormir allí, entre mis plantas, bajo el cielo. Mariana colocó un colchón suave. Jimena se sentó a mi lado. Me leyeron fragmentos de mis propios escritos. Me cantaron bajito, y mientras las estrellas titilaban sobre Santa Elena, cerré los ojos, y supe que había cumplido mi misión. Asterisco asterisco. La mañana siguiente fue distinta. El cielo no tenía el azul radiante de costumbre, sino un tono gris suave, como si también él supiera que algo sagrado había ocurrido. El jardín estaba silencioso. No como un lugar vacío, sino como un templo después de una oración. Isabel ya no respiraba. Su cuerpo yacía con paz entre las flores que había criado como hijas. Sus manos, arrugadas pero aún tibias, estaban sobre su pecho, y su rostro tenía la expresión de alguien que se había marchado sonriendo. Jimena fue la primera en despertar. Al verla así, no gritó. No se desesperó. Simplemente se arrodilló junto a ella, la abrazó y susurró: gracias, abue. Gracias por sembrarme. Mariana llegó poco después. Se quebró. La hija que un día la creyó loca, que quiso internarla, que le pidió que vendiera la casa, ahora lloraba como una niña huérfana,
como si acabara de perder el mapa de su mundo. Pero también ella entendía. Sabía que no era una muerte común. Era una transformación, el pueblo entero se detuvo. Ese día. Las puertas de la floricultura se abrieron como de costumbre, pero no se vendió ni una sola planta. Nadie compró, nadie regateó. Solo vinieron a despedirse. A llorar. A abrazar el jardín memorial, que alguna vez fue un proyecto para otras, se convirtió en el lugar donde Isabel también fue sembrada. Mariana y Jimena cumplieron su último deseo, esparcieron un poco de sus cenizas bajo el jacarandá donde tantas veces ella había leído, cantado y contado historias sobre la tierra, colocaron una piedra blanca con letras talladas, aquí. Florece la mujer que habló con plantas, y enseñó a otras a hablar con su alma. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Medios de comunicación de todo el país hablaron de la abuela jardinera. Las redes sociales se inundaron de fotos de flores con el hashtag #Raíces de Isabel. Mujeres de todas las edades compartieron sus historias inspiradas por ella. Videos, cartas, dibujos, poemas. Era como si una ola de amor se hubiera desatado desde Santa Elena y hubiera cruzado montañas, mares y fronteras. Jimena, aún con los ojos hinchados, asumió el lugar que le fue confiado. Cada mañana abría la floricultura. Saludaba a las plantas como su abuela lo hacía, cuidaba de cada maceta como si llevara una historia dentro. Y pronto, empezó a hacer algo nuevo, grababa videos contando los textos del cuaderno de Isabel. Hoy les leo una página del Manual para hablar con plantas, y con el alma, de mi abuela Isa, decía con voz suave. Y si alguna de ustedes está pasando por un momento difícil, recuerden que hasta el cactus más espinoso florece, el canal creció. Se volvió un espacio de consuelo, de aprendizaje, de conexión. Muchas jóvenes escribían, gracias por mostrarnos que la vejez es sabiduría. Mi abuela y yo ahora sembramos juntas, por Isa. Yo también le hablo a mis plantas. Y a mí misma. Y por primera vez, me escucho. El colectivo Florecer Juntas no solo continuó, se multiplicó. Aparecieron grupos similares en otros pueblos, en otras ciudades. Se hacían llamar Jardines de Isa, en su honor. Mujeres mayores comenzaban a organizar encuentros, talleres, círculos de diálogo. Lo que una sola anciana con manos de tierra había empezado, se había convertido en un movimiento. Un día, Jimena recibió una carta del Ministerio de Cultura. Querían convertir el jardín memorial en un espacio permanente de preservación y homenaje. Propusieron incluirlo en una ruta nacional de turismo social, como ejemplo de resistencia femenina y memoria viva. Mariana se emocionó. Isa estaría orgullosa, dijo. Isa está aquí, respondió Jimena, acariciando la piedra blanca bajo el jacarandá, pero la mayor prueba de que Isabel seguía viva llegó en una tarde cualquiera. Una niña de 7 años entró en la floricultura. De la mano de su madre. Llevaba una pequeña suculenta en las manos. Se acercó a Jimena y preguntó, ¿aquí es donde las flores aprenden a hablar? Jimena sonrió, contuvo el llanto,
Se agachó para estar a su altura y le respondió, sí, mi amor. ¿Y también dónde? Aprenden a escuchar. Le regaló una maceta con una caléndula y un cartelito que decía, ternura. La niña la abrazó. Y en ese instante, algo quedó claro, el ciclo de amor que Isabel inició nunca terminaría. Pasaron los meses. La floricultura Flor de Vida no solo sobrevivió sin Isabel, floreció aún más fuerte. Pero no porque ella ya no estuviera, porque seguía estando en cada rincón. En el olor a tierra mojada al amanecer. En la calidez del sol entrando por la ventana del taller. En las frases escritas a mano que adornaban las paredes. En los silencios que se sentían como abrazos. Y sobre todo, en las mujeres que ella tocó con su ternura silenciosa, Jimena se había convertido en la cuidadora de todo. No solo de las plantas, sino de la memoria. Mantuvo viva la rutina de su abuela. Cada lunes, leía un fragmento del cuaderno Manual para hablar con plantas, y con el alma, cada viernes, publicaba una historia inspirada en alguna clienta, y todos los días, al llegar al jardín, saludaba a cada flor por su nombre. Hola, Luz, buenos días, Esperanza, qué hermosa estás hoy, Renacer. El lugar ya no era solo una floricultura. Era un refugio emocional. Mujeres llegaban llorando, salían sonriendo. Algunas venían a comprar una planta. Otras, a dejar una carta. Algunas ni siquiera hablaban, solo caminaban entre los pasillos. Tocaban las hojas, y respiraban. Jimena siempre las dejaba estar. Las plantas escuchan más de lo que creemos, decía. A veces, solo hace falta estar cerca. Un día, una joven de unos 30 años llegó al local. Tenía los ojos hinchados y una mirada perdida. ¿Puedo hablar con la señora Isabel? Preguntó, como si no supiera. Jimena bajó la mirada, con dulzura. Mi abuela ya no está, físicamente. Pero si quieres, podemos sentarnos. Ella dejó muchas palabras. Y todas siguen vivas. La joven se quebró. Se sentaron en el rincón de madera, junto al mural que decía, aquí florecen las que el mundo olvidó. Jimena le leyó un fragmento del diario de Isabel, cuando sientas que el mundo se te cae encima, busca una semilla. No importa cuál. Plántala. Riégala. Cuéntale tus miedos. Y mientras la ves crecer, crecerás tú también. Después de eso, la joven se convirtió en voluntaria fija. Como ella, muchas más se sumaron. Y un día, Mariana, quien hasta entonces había manejado la floricultura con discreción, apoyando en lo que podía sin querer ocupar el lugar de su madre, decidió dar un paso. Jimena, creo que es hora de expandir el sueño de mamá. Así nació la iniciativa, Raíces de Isabel. Un programa itinerante que lleva talleres, charlas y huertos comunitarios a pueblos y barrios marginados. Mujeres mayores enseñando a otras mujeres. Niñas escuchando a abuelas contar cómo una flor puede salvar un alma. Una de las actividades más bellas era el semillero de cartas. Cada participante escribía una carta a Isabel, la que nunca conocieron pero sentían como suya.
Cartas que decían cosas como, gracias por darme permiso de ser débil sin sentirme inútil. Abuela Isa, nunca tuve una abuela de verdad, hasta que leí tus palabras. Hoy hablé con una Margarita. No me respondió, pero lloré. Y me hizo bien. Gracias. Todas esas cartas eran guardadas en cofres de madera decorados por niñas del pueblo. Y cada cierto tiempo, las enterraban bajo un árbol, como si fueran semillas reales. Porque lo eran, el aniversario del fallecimiento de Isabel se convirtió en una celebración. Nada de luto. Era el día de la raíz viva. Se organizaba una feria en Santa Elena, donde mujeres de distintos estados venían a compartir sus productos, contar sus historias, cantar, bailar, sembrar juntas. Ese día, cada visitante recibía una semilla, un poema y una frase de Isa: no estás sola. Aún puedes florecer. Habla contigo como hablarías con tu flor más frágil. Una mañana especial, llegó al jardín una carta con un sobre dorado. Venía de una editorial. Habían leído sobre Isabel, su historia, los textos del diario, las publicaciones del canal. Querían publicar un libro. Jimena, al principio, dudó. Pero al releer todo lo que su abuela había escrito, supo que ese era el siguiente paso. Así nació el libro, Conversaciones con una flor, relatos de vida, tierra, llanto, amor y renacimiento. Fue publicado en edición sencilla, con ilustraciones inspiradas no en fotos de Isa, sino en dibujos hechos por niñas que la habían conocido. El prólogo fue escrito por Mariana. Y la última página, por Jimena, quien escribió: si tienes este libro en tus manos, es porque una flor o una mujer te está hablando. Escúchala. Y si puedes, plántala. El libro se agotó en semanas. Fue leído en círculos de mujeres, en escuelas, en hospitales. Algunos médicos comenzaron a recomendarlo a pacientes con depresión. Y así, Isabel volvió a todas partes. En palabras. En tierra. En raíces, y aunque su voz ya no sonara en las grabaciones, cada vez que alguien le hablaba a una planta con amor, ella respondía: asterisco asterisco. Un año después de la partida de Isabel, Santa Elena ya no era el mismo pueblo. Algo en su esencia había cambiado, como si las raíces de la abuela jardinera hubieran atravesado la tierra entera. Las calles estaban más verdes, los patios más floridos, las mujeres más unidas. Incluso las niñas, al jugar con tierra, ya no lo hacían solo por diversión, lo hacían como un pequeño acto de homenaje. La floricultura, flor de vida, seguía abierta, como un santuario. Las macetas llevaban frases que habían nacido del corazón de Isa, y las manos que las cuidaban. Ahora eran muchas: Jimena, Mariana, las mujeres del colectivo Florecer Juntas, y hasta las nuevas voluntarias que venían de otros pueblos. A todas les habían enseñado la misma lección: amar despacio. Cuidar con palabras. Ver en lo pequeño la promesa del todo. El libro, Conversaciones con una flor, había llegado a cientos de hogares. Pero más allá de la tinta, lo que
realmente tocaba a la gente era la sensación de estar sentados al lado de una abuela que no juzgaba, que no exigía, que simplemente escuchaba. Y en un mundo donde cada vez hay más ruido y menos abrazos sinceros, eso era un milagro. Jimena, ahora con 16 años, se convirtió en una especie de voz heredada. No trataba de imitar a su abuela, pero la llevaba dentro. En su forma de hablar, de mirar, de acariciar las plantas. A veces decía frases que Isabel jamás había escrito, pero que todos reconocían como suyas: no hay prisa para florecer. El dolor también se composta. Cada hoja caída es una historia que la planta aprendió. Una tarde, mientras Jimena organizaba los estantes del vivero, entró una anciana en silla de ruedas. Nadie la había visto antes. Tenía ojos grises como la ceniza y manos delgadas como ramas secas. A su lado, una joven empujaba la silla con cuidado. ¿Podemos ver el jardín?, preguntó la joven. Mi abuela leyó el libro de Isabel y quiso venir a conocer este lugar. Jimena las acompañó. La anciana, aunque no hablaba mucho, tocaba cada flor con una ternura reverente. En un momento, pidió quedarse sola un instante junto al mural del jardín memorial. Jimena la observó a la distancia. La anciana cerró los ojos y murmuró algo al oído de una bugambilia blanca. Luego se quedó en silencio. Y en ese silencio, algo invisible pero poderoso se movió. Más tarde, la joven contó que su abuela había perdido a su hija hace años y nunca volvió a hablar. Pero al leer la historia de Isabel, algo se encendió. Quiso sembrar. Y después de eso, empezó a sonreír otra vez. Este lugar le devolvió algo que nadie había podido: la esperanza. Fue entonces cuando Jimena comprendió que el legado de Isabel no era el jardín, ni siquiera el libro. Era esa capacidad de encender lo que parecía apagado. De hablar con lo invisible. De regar con palabras. De florecer, aunque nadie esperara nada. Esa noche, Jimena se sentó frente a la vieja mecedora que aún estaba en el rincón del taller. Abrió el cuaderno que había sido de Isa y comenzó a escribir su propia página. Hoy entendí que no hace falta tener todas las respuestas. A veces, solo hay que plantar una flor. Cuidarla. Hablarle. Y esperar. Mi abuela no curó el mundo, pero sí curó el suyo. Y desde ahí empezó todo. Si estás leyendo esto, quiero que sepas, tú también puedes sembrar. No importa tu edad. No importa tu historia. Si aún tienes manos para tocar la tierra, tienes todo lo que necesitas para florecer. Desde entonces, esa página final se convirtió en parte de un nuevo libro, Raíces que Respiran, escrito a dúo por Jimena e inspirado en cientos de mujeres que enviaron sus relatos, y mientras los años pasan, el jardín de Isabel sigue creciendo. No solo en Santa Elena, sino en patios, balcones, terrazas, escuelas, cárceles, hospitales, plazas y corazones, porque cada vez que una mujer, en cualquier parte del mundo, se anima a hablar con una planta en vez de llorar sola en una habitación, Isabel vuelve, en forma de hoja, en forma de flor,
en forma de voz que dice bajito, estoy aquí. Y siempre estuve. Solo hacía falta que me regaras con amor.